¿Qué haces cuando la persona que promete salvarte resulta ser tu peor enemiga? Cuando estás tan perdida que no puedes distinguir entre una mano amiga y una trampa. ¿Has estado ahí alguna vez? Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos acompañas. Y si esta historia habla contigo, déjanos un like y suscríbete para no perderte los relatos que preparamos pensando en ti. Aurora tenía 23 años cuando Augusto murió. Fue un martes por la tarde. Augusto conducía su camioneta vieja de regreso del mercado de Tlacolula, donde había vendido el maíz de la última cosecha. La carretera serpenteaba por las montañas, curvas cerradas que él conocía de memoria después de años recorriéndolas. Pero ese día, en la curva del kilómetro 18, los frenos fallaron. La camioneta se salió del camino, rodó por el barranco, chocó contra las rocas. Cuando los paramédicos llegaron, ya no había nada que hacer. Augusto había muerto en el impacto, instantáneamente, según dijeron, como si eso hiciera la pérdida menos devastadora. Aurora recibió la noticia de boca del padre Tomás, quien llegó al rancho con expresión grave y ojos compasivos. Ella estaba en el corral dándole de comer a Pancho, su burro gris con mancha blanca en el hocico. Cuando vio al padre acercarse con esa expresión, supo inmediatamente que algo terrible había sucedido. «Aurora, hija», comenzó el padre Tomás tomando sus manos entre las suyas, «necesito que seas fuerte». Las palabras que siguieron fueron un borrón. Aurora escuchaba pero no procesaba. Accidente, barranco, muerto. Palabras que no podían ser reales, que no podían estar hablando de su Augusto, quien esa misma mañana la había besado en la frente y prometido regresar antes del anochecer. Se derrumbó allí mismo, en el polvo del corral. Pancho se acercó, empujando su hocico contra su hombro, sintiendo su angustia de la manera en que los animales sienten estas cosas. Los días siguientes pasaron en una niebla de dolor. El velorio fue en la pequeña iglesia del pueblo, el ataúd cerrado porque el accidente había sido demasiado violento. Aurora se sentó en la primera fila, vestida de negro, con los ojos secos porque ya no le quedaban lágrimas. Pocas personas asistieron. Augusto y Aurora vivían aislados en su rancho, a varios kilómetros del pueblo más cercano. Tenían algunos vecinos, algunos conocidos del mercado, pero no familia cercana. Aurora era huérfana desde niña, criada por una abuela que había muerto 5 años atrás. Augusto tenía un hermano en Puebla, con quien no hablaba desde hacía años por alguna disputa familiar que Aurora nunca entendió completamente. El entierro fue breve. La tierra seca de Oaxaca recibió el ataúd de Augusto con indiferencia. Aurora dejó caer un puñado de tierra sobre la madera, escuchando el sonido hueco que hacía al golpear, y sintió que una parte de ella se enterraba también. Regresó al rancho sola. Caminó por las habitaciones vacías, tocando las cosas de Augusto. Su sombrero colgado en la puerta, sus botas junto a la cama, la camisa que había usado el domingo anterior todavía colgada en la silla, porque Aurora no había tenido tiempo de lavarla. Se sentó en el piso de la cocina y finalmente lloró. Lloró hasta que no pudo respirar, hasta que su cuerpo se sacudió con sollozos que parecían arrancarle el alma. Pancho apareció en la puerta abierta de la cocina. El burro había aprendido a abrir el pestillo del corral con su hocico, una habilidad que normalmente frustraba a Aurora, pero que ahora agradecía. Se acercó y se acostó junto a ella en el piso de baldosas, su cuerpo cálido presionado contra el de ella. Aurora abrazó el cuello del burro y lloró contra su pelaje áspero. Pancho no se movió, solo respiraba lenta y profundamente, su presencia un ancla en medio de la tormenta de dolor. Esa noche, Aurora no pudo dormir en la cama que había compartido con Augusto. Se acostó en el sofá de la sala, envuelta en el rebozo de su abuela, mirando el techo mientras las horas pasaban con lentitud torturante. ¿Qué haría ahora? El rancho era pequeño, apenas 10 hectáreas de tierra árida donde cultivaban maíz y frijol. Tenían algunas cabras, gallinas y por supuesto Pancho. Augusto manejaba las ventas, las negociaciones, el dinero. Aurora sabía cocinar, limpiar, cuidar los animales, pero no sabía nada de finanzas, de papeles, de cómo mantener un rancho funcionando. Ni siquiera sabía cuánto dinero tenían, si es que tenían algo. Al tercer día después del funeral,
Mientras Aurora intentaba sin éxito comer algo de sopa que una vecina había traído, escuchó el sonido de un motor acercándose. Se asomó por la ventana y vio un taxi detenerse frente a la casa. Una mujer bajó del vehículo. Vestía completamente fuera de lugar para el entorno rural. Falda de tubo color beige, blusa de seda blanca, zapatos de tacón alto que se hundían en la tierra suelta. Llevaba lentes de sol grandes que cubrían la mitad de su rostro y un bolso de piel que probablemente costaba más que todo lo que Aurora poseía. La mujer pagó al taxista, quien sacó una maleta pequeña del maletero antes de alejarse levantando polvo. Aurora salió a la galería confundida. No conocía a esta mujer, no esperaba visitas. La mujer se quitó los lentes de sol, revelando ojos que estudiaron a Aurora con una mezcla de lástima y algo más que Aurora no pudo identificar en ese momento. Después entendería que era cálculo. ¿Aurora? La voz de la mujer era suave, casi maternal. «Ay, pobrecita, mira cómo estás». Aurora se miró a sí misma. Llevaba 3 días con la misma ropa arrugada. Su cabello estaba despeinado, sin lavar. Probablemente tenía ojeras profundas y la piel pálida. «¿Quién es usted?», preguntó con voz ronca. La mujer subió los escalones de la galería con cuidado, sus tacones resonando contra la madera. Cuando llegó frente a Aurora, extendió los brazos. «Soy Beatriz, tu tía, hermana de tu madre». Aurora retrocedió un paso, frunciendo el ceño. No sabía que tenía una tía. Lo sé, lo sé». Beatriz bajó los brazos, su expresión tornándose triste. «Tu madre y yo nos distanciamos hace muchos años. Una pelea tonta por la herencia de nuestros padres. Yo me fui a la ciudad, ella se quedó aquí. Nunca nos reconciliamos antes de que muriera». Hizo una pausa, limpiándose lo que podría haber sido una lágrima de la esquina del ojo. «Cuando me enteré de lo de tu esposo, vine inmediatamente. No podía dejar que pasaras por esto sola. Eres mi sobrina, eres familia». Las palabras familia y sola resonaron en Aurora. Llevaba 3 días completamente aislada, sin nadie con quien hablar excepto Pancho. La soledad había sido abrumadora, casi tan dolorosa como el duelo mismo. Beatriz dio un paso adelante y abrazó a Aurora. El abrazo fue cálido, envolvente. Olía a perfume caro y a ciudad. Aurora, que no había sido abrazada por otro ser humano desde la muerte de Augusto, se quebró. Comenzó a llorar contra el hombro de esta mujer que decía ser su tía. Lloró, como no había llorado frente a nadie, sollozos profundos que sacudían todo su cuerpo. Beatriz la sostuvo acariciando su cabello, murmurando palabras de consuelo. «Ya, ya. Estoy aquí ahora. No estás sola. Yo voy a cuidarte». Entraron a la casa. Beatriz miró alrededor con ojos que Aurora no supo interpretar entonces. Veía la pobreza evidente, los muebles viejos, las paredes que necesitaban pintura, el piso de baldosas agrietadas, pero también veía algo más. Veía oportunidad. «Siéntate, mi niña», dijo Beatriz, guiando a Aurora hacia el sofá. «Cuéntame todo. ¿Cómo estás manejando las cosas? ¿Tienes dinero? ¿Sabes qué vas a hacer?» Aurora negó con la cabeza miserablemente. «No sé nada. Augusto manejaba todo eso. Yo solo cuidaba la casa y los animales». Por supuesto», Beatriz asintió comprensivamente. «Eras una buena esposa, pero ahora estás sola, y una mujer joven sola en un rancho aislado. Eso es peligroso, Aurora». «¿Peligroso?» «Muy peligroso. Hombres que podrían aprovecharse. Ladrones que saben que estás vulnerable. Y además, ¿cómo vas a mantener este lugar? ¿Sabes cultivar? ¿Sabes vender en el mercado? ¿Sabes negociar precios?» Cada pregunta era una puñalada que confirmaba los peores miedos de Aurora. No sabía hacer nada de eso. «No puedes quedarte aquí sola», declaró Beatriz con firmeza. «Es imposible. Te vas a morir de hambre o algo peor». Aurora sintió pánico subir por su garganta. «Pero este es mi hogar. Es todo lo que tengo». Beatriz tomó sus manos, mirándola directamente a los ojos con expresión de profunda preocupación. «Escúchame, Aurora. Tengo un negocio en Oaxaca, una tienda de textiles en el centro de la ciudad. Me va muy bien. Tengo espacio en mi casa. Puedes venir a vivir conmigo, ayudarme en la tienda. Seremos familia.
Te cuidaré como tu madre habría querido que lo hiciera. La oferta sonaba como un salvavidas lanzado a alguien que se estaba ahogando. Aurora quería aferrarse a ella desesperadamente, pero algo en su interior, una voz pequeña, susurraba cautela. No sé, dijo lentamente. Este rancho era de Augusto y mío. Tiene nuestros recuerdos. Los recuerdos están en tu corazón, no en las paredes, respondió Beatriz suavemente. Y este lugar solo te traerá más dolor. Cada rincón te recordará lo que perdiste. ¿No sería mejor empezar de nuevo en algún lugar diferente? Aurora miró alrededor de la sala. Beatriz tenía razón. Cada objeto le recordaba a Augusto. Su dolor era insoportable aquí. Piénsalo esta noche, dijo Beatriz, levantándose. No tienes que decidir ahora, pero quiero que sepas que tienes opciones, que no estás sola. Esa noche, Aurora se sentó en la galería bajo las estrellas. Pancho estaba cerca pastando tranquilamente. El burro levantaba la cabeza de vez en cuando, mirándola como si supiera que ella estaba luchando con una decisión importante. «¿Qué hago, Pancho?», preguntó en voz alta. «¿Me quedo o me voy?». El burro no respondió, por supuesto. Solo siguió masticando pasto, sus orejas moviéndose ocasionalmente. Aurora pensó en su vida aquí. 3 años de matrimonio con Augusto. 3 años de felicidad simple pero real. Trabajar la tierra juntos, comer juntos, dormir bajo el mismo techo. Pero Augusto se había ido, y ella estaba completamente sola, sin habilidades para sobrevivir, sin dinero, sin futuro visible. Quizás Beatriz tenía razón. Quizás lo mejor era empezar de nuevo en otro lugar. A la mañana siguiente, le dijo a Beatriz que aceptaba su oferta. La sonrisa de Beatriz fue brillante, triunfante. «Hiciste la decisión correcta, sobrina. Ya verás. Todo va a estar bien». Pero las cosas se movieron demasiado rápido después de eso. Aurora apenas tuvo tiempo de procesar lo que estaba sucediendo. Beatriz sacó su teléfono celular, un aparato que Aurora había visto pocas veces en su vida, y comenzó a hacer llamadas. Hablaba con autoridad, organizando, planificando. «Tengo un conocido que compra propiedades rurales», explicó después de colgar. «Viene mañana a ver el rancho. Te dará un precio justo. ¿Vender?». Aurora sintió pánico. «Pensé que solo me iría temporalmente». «Aurora, sé realista». Beatriz habló con paciencia exagerada, como si estuviera explicándole algo a una niña pequeña. «No puedes mantener este lugar desde la ciudad. Se va a deteriorar, van a robarlo. Es mejor venderlo ahora, mientras todavía vale algo. El dinero te dará seguridad». Tenía sentido. Todo lo que Beatriz decía tenía sentido. Entonces, ¿por qué Aurora sentía este nudo en el estómago? El hombre llegó al día siguiente. Se llamaba Ernesto. Era corpulento, de unos 50 años, con manos grandes y ojos que evaluaban todo con frialdad calculadora. Caminó por el rancho con Beatriz, señalando defectos. El techo que necesitaba reparación, las cercas caídas, la tierra que no era muy fértil. 50,000 pesos, ofreció finalmente. «Es lo máximo que puedo dar por un lugar en estas condiciones». Aurora no sabía si eso era mucho o poco. Miró a Beatriz buscando guía. «Es un precio justo», dijo Beatriz firmemente. «Deberías aceptarlo». Ernesto sacó papeles de su maletín, documentos llenos de palabras legales que Aurora no entendía. Beatriz los revisó rápidamente. «Todo está en orden. Solo firma aquí, aquí y aquí». Aurora sostuvo la pluma con mano temblorosa. Esto era permanente. Una vez que firmara, el rancho ya no sería suyo. Los 3 años con Augusto, todos esos recuerdos se reducirían a una firma en un papel. «¿Estás segura de que es lo correcto?», preguntó con voz pequeña. «Completamente segura», respondió Beatriz con convicción. «Confía en mí». Aurora firmó. Los trazos de tinta parecían sellar algo más que la venta de una propiedad. Parecían sellar el final de su vida anterior. Ernesto le entregó un sobre con dinero. Aurora lo abrió y contó. 2,000 pesos. 2,000, pero dijo 50,000. «El resto viene después», explicó Ernesto, «cuando se procesen todos los papeles legales, en unas semanas». Algo no se sentía bien. Aurora miró a Beatriz, quien asintió tranquilizadoramente. «Es normal.
Así funcionan estas transacciones. Yo guardaré el resto del dinero cuando llegue. Lo mantendré seguro para ti. Aurora guardó los 2,000 pesos en su bolsillo, sintiendo que eran muy poco por todo lo que estaba perdiendo. Esa tarde comenzó a empacar. No tenía mucho. Ropa, el rebozo de su abuela, una fotografía de su boda con Augusto, algunos utensilios de cocina que tenían valor sentimental. Todo cabía en una maleta pequeña de cuero gastado. Cuando estaba cerrando la maleta, recordó a Pancho. Corrió al corral donde el burro descansaba a la sombra. «Pancho, tenemos que irnos». El burro levantó la cabeza, sus ojos oscuros mirándola con esa inteligencia tranquila que siempre tenía. Aurora buscó a Beatriz, quien estaba en la casa revisando los armarios. «Necesito llevar a Pancho conmigo». Beatriz se giró, su expresión mostrando sorpresa. «¿El burro?» «Aurora, no podemos llevar un burro a la ciudad». «Pero es mío. Augusto me lo regaló cuando nos casamos, no puedo dejarlo». «Sé que tiene valor sentimental», dijo Beatriz con tono condescendiente, «pero sé práctica. ¿Dónde lo vas a tener en la ciudad? ¿En mi sala? Podemos encontrar un lugar, un establo cercano, algo...» «Aurora». Beatriz puso las manos en sus hombros mirándola directamente. «Ernesto se quedará con el burro. Le dará buen cuidado. Tiene otros animales en su propiedad. Pancho estará bien». «¿Lo prometes? ¿Prometes que lo cuidará bien?» «Lo prometo. Ernesto es un hombre responsable. Tu burro estará mejor cuidado que aquí». Aurora quería creerlo, necesitaba creerlo, porque la alternativa era demasiado dolorosa. Fue al corral una última vez. Pancho estaba comiendo heno, sus mandíbulas masticando rítmicamente. Aurora se acercó y lo abrazó, hundiendo su rostro en su cuello. «Alguien va a cuidarte», susurró, su voz quebrándose. «Vas a estar bien. Vas a tener comida y agua y un lugar seguro». Pancho dejó de comer y giró la cabeza, empujando su hocico contra el hombro de Aurora. Era su forma de mostrar afecto, algo que había hecho cientos de veces. Aurora lloró contra su pelaje. «Te voy a extrañar tanto. Fuiste mi amigo cuando Augusto murió. Me acompañaste en los peores días». El burro resopló suavemente, como si entendiera. «Sé fuerte», le dijo Aurora, aunque no sabía si se lo decía a Pancho o a sí misma. «Los dos tenemos que ser fuertes ahora». Se obligó a alejarse. Cada paso lejos del corral era como arrancar una parte de su corazón. Cuando llegó a la puerta, se giró una última vez. Pancho estaba parado junto a la cerca, mirándola. Sus orejas estaban hacia adelante, alertas. Había algo en su postura que parecía decir, «No te vayas». Pero Aurora se fue de todos modos. El taxi llegó al atardecer. Beatriz había llamado al mismo conductor que la había traído. Aurora subió con su maleta pequeña, mirando por la ventana trasera mientras se alejaban. Vio el rancho hacerse más pequeño en la distancia. Vio a Pancho todavía parado junto a la cerca, observando. Vio su vida completa desaparecer en una nube de polvo. «No mires atrás», aconsejó Beatriz. «Solo te hará más difícil. Mira hacia adelante, hacia tu nuevo futuro». Aurora se giró hacia el frente limpiándose las lágrimas. Beatriz tenía razón. Tenía que ser fuerte. Tenía que mirar hacia adelante. El viaje a Oaxaca tomó casi 2 horas. Aurora observaba el paisaje cambiar gradualmente. Las tierras áridas daban paso a más vegetación. Los ranchos aislados se volvían más frecuentes. Comenzaron a aparecer casas, luego edificios pequeños, luego la ciudad misma. Oaxaca la abrumó inmediatamente. Había estado allí solo 2 veces en su vida, siempre brevemente, siempre con Augusto guiándola. Ahora estaba sola, y la ciudad parecía enorme, ruidosa, caótica. Coches por todas partes, tocando bocinas, gente caminando rápidamente en todas direcciones, edificios altos que bloqueaban el cielo, el olor a gasolina y comida y demasiadas personas en un espacio pequeño. Aurora se aferró a su maleta como si fuera un salvavidas. El taxi se detuvo frente a un edificio de 2 pisos en una calle comercial. El letrero grande decía, «Textiles Beatriz, artesanías finas de Oaxaca». «Aquí es», anunció Beatriz con orgullo. «Mi negocio. Lo construí desde cero hace 15 años». La tienda ocupaba la planta baja. Tenía ventanas grandes que mostraban rebozos hermosos,
tapetes con diseños geométricos tradicionales, manteles bordados. Todo se veía caro, elegante. «Es hermoso», murmuró Aurora, genuinamente impresionada. «Trabajo muy duro», dijo Beatriz mientras pagaba al taxista. «Muy, muy duro. Por eso necesito ayuda». Entraron por una puerta lateral que llevaba a unas escaleras estrechas. Subieron al segundo piso, donde había un apartamento pequeño. «Vivo aquí arriba», explicó Beatriz. «Es conveniente. Nunca tengo que viajar al trabajo». El apartamento tenía una sala pequeña, una cocina aún más pequeña, un baño y 3 puertas que presumiblemente llevaban a dormitorios. Beatriz abrió la puerta más alejada. «Esta es tu habitación». Aurora entró y su corazón se hundió. La habitación era diminuta. Apenas cabía una cama individual pegada contra la pared y una cómoda vieja con cajones que no cerraban bien. No había ventana. Una bombilla desnuda colgaba del techo. Las paredes eran de un color beige sucio que probablemente alguna vez fue blanco. Olía a humedad y a encierro. «Sé que no es mucho», dijo Beatriz detrás de ella, «pero es limpia y segura. Tienes un techo sobre tu cabeza. Eso es más de lo que muchas personas tienen». Aurora dejó su maleta en el piso. Comparado con su casa en el rancho, con sus techos altos y ventanas que dejaban entrar la brisa, esto se sentía como una celda. Pero no dijo nada. No podía quejarse. Beatriz le estaba dando refugio cuando no tenía ningún otro lugar a donde ir. «Gracias», dijo en voz baja. «De nada, sobrina». Beatriz sonrió. «Ahora descansa un poco. Mañana empiezas a trabajar temprano. Hay mucho que aprender». Cuando Beatriz se fue, Aurora se sentó en la cama. El colchón era delgado y duro. Podía sentir los resortes presionando contra ella. Miró alrededor de la habitación sin ventanas, sintiendo las paredes cerrarse sobre ella. Pensó en Pancho, preguntándose si Ernesto realmente lo estaba cuidando. Pensó en Augusto, en cómo todo había cambiado tan rápido. Hace una semana tenía un esposo, un hogar, un futuro. Ahora no tenía nada excepto esta habitación pequeña y la promesa de trabajo en la tienda de una tía que apenas conocía. Se acostó en la cama sin siquiera quitarse los zapatos. Cerró los ojos, pero el sueño no vino. Solo había silencio pesado y la sensación creciente de que había cometido un error terrible. Pero ya era demasiado tarde para volver atrás. Aurora despertó con el sonido de alguien golpeando su puerta. Estaba desorientada, sin saber dónde estaba por un momento. Luego todo regresó. Augusto muerto, el rancho vendido, Pancho dejado atrás, esta habitación pequeña sin ventanas. «¡Aurora! Son las 5. ¡Levántate!». La voz de Beatriz era firme, sin espacio para negociación. Aurora se levantó con dificultad. Había dormido con la ropa puesta, y ahora estaba arrugada e incómoda. No había reloj en la habitación, pero si Beatriz decía que eran las 5 de la mañana, probablemente lo era. Salió de su cuarto y encontró a Beatriz ya vestida y arreglada, tomando café en la cocina pequeña. «Buenos días», saludó Aurora con voz ronca de sueño. Beatriz la miró de arriba a abajo con expresión crítica. «Necesitas cambiarte y peinarte. No puedes atender clientes viéndote así». Aurora sintió vergüenza subir a sus mejillas. «Lo siento. No sabía». «Ahora lo sabes. Tienes 10 minutos. Luego bajas a la tienda. Hay mucho que hacer antes de abrir». Aurora se apresuró a cambiarse, ponerse su mejor blusa y falda, peinarse el cabello lo mejor que pudo sin espejo en su cuarto. Cuando bajó a la tienda, Beatriz ya estaba allí, revisando inventario. «Primero limpias todo», instruyó Beatriz sin levantar la vista de su libreta. «Barres, trapeas, sacudes el polvo de todos los productos, luego organizas los rebozos por color, luego limpias las vitrinas. ¿Entendiste?» «Sí». «¿Sí, qué?» Aurora parpadeó confundida. «Sí. ¿Tía?» «Mejor. Respeto es importante en esta casa». Beatriz le mostró dónde estaban los materiales de limpieza y luego desapareció escaleras arriba, dejando a Aurora sola en la tienda. Aurora comenzó a trabajar. Barrer no era difícil, lo había hecho toda su vida. Pero la tienda era grande, llena de rincones y estantes que acumulaban polvo. Le tomó casi 1 hora barrer todo. Luego vino trapear,
luego sacudir cada rebozo, cada tapete, cada mantel. Sus brazos comenzaron a doler. No estaba acostumbrada a este tipo de trabajo repetitivo. En el rancho, el trabajo era duro pero variado. Alimentar animales, trabajar en el huerto, cocinar. Aquí era solo limpiar, limpiar, limpiar. Cuando terminó, eran casi las 6. Beatriz bajó. Inspeccionó el trabajo con ojo crítico. «Aceptable», dijo finalmente. «Ahora prepara café. Los clientes esperan que ofrezcamos café». Aurora preparó café en una cafetera grande en la pequeña área de trastienda. Mientras el café se hacía, Beatriz le explicaba las reglas. «Los clientes siempre tienen razón, siempre sonríes, siempre eres amable, sin importar cómo te traten. Si un cliente quiere ver algo, se lo muestras. Si quiere probarse algo, lo ayudas. Si quiere regatear, me llamas a mí. Tú no tomas decisiones sobre precios, ¿claro?» «Claro. Y otra cosa». Beatriz se acercó, bajando la voz aunque estaban solas. «No hables de tu vida personal con los clientes. No les cuentas que eres viuda, que vendiste tu rancho, nada. Eso no es profesional. Mantienes las conversaciones sobre los productos. ¿Entendido?» «Entendido». A las 6 en punto, Beatriz abrió las puertas. Los primeros clientes llegaron media hora después. Una pareja de turistas estadounidenses que hablaban inglés rápido que Aurora no entendía. Beatriz los atendió con sonrisa brillante, cambiando a inglés fluido. Aurora observaba, impresionada. No sabía que su tía hablaba otro idioma. La pareja compró 2 rebozos y un tapete, pagando con $. Beatriz hizo la conversión de moneda mentalmente, dio cambio, envolvió los productos hermosamente. Cuando se fueron, se giró hacia Aurora. «¿Viste cómo lo hice? Así se atiende a turistas. Son nuestros mejores clientes. Pagan bien y no regatean». El día continuó así. Clientes entraban y salían. Algunos compraban, otros solo miraban. Beatriz atendía a los que parecían tener dinero. Aurora limpiaba, organizaba, traía cosas de la bodega cuando se necesitaban. No se le permitió atender clientes directamente ese primer día, solo observar y ayudar. A las 2 de la tarde, Aurora se dio cuenta de que no había comido nada excepto una tortilla seca en la mañana. Su estómago gruñía. Pero Beatriz no mencionaba comida, y Aurora no se atrevía a preguntar. Finalmente, a las 3, Beatriz dijo: «Sube y trae mi comida. Está en el refrigerador, un plato cubierto con plástico». Aurora subió y encontró el plato. Pollo en mole, arroz, tortillas frescas. Se veía y olía delicioso. Su estómago gruñó más fuerte. Bajó el plato. Beatriz comió en la trastienda, sin ofrecer nada a Aurora. Cuando terminó, le entregó el plato vacío a Aurora. «Lava esto, y ya que estás arriba, trae los frijoles del otro recipiente. Esos son para ti». Aurora subió nuevamente. Encontró un recipiente pequeño con frijoles refritos, ya fríos, sin tortillas ni nada más. Comió parada en la cocina, directamente del recipiente, sintiendo cada bocado como una humillación. Esto no era como Beatriz lo había descrito. Esto no se sentía como familia cuidando de familia. Pero Aurora se tragó los frijoles fríos junto con su orgullo. No tenía alternativa. El día continuó hasta las 9 de la noche. 12 horas de trabajo con solo esos frijoles fríos como comida. Cuando finalmente cerraron, Aurora apenas podía mantenerse de pie. «Mañana será más fácil», dijo Beatriz mientras subían las escaleras. «Ya sabrás la rutina». En su cuarto, Aurora se dejó caer en la cama. Cada músculo de su cuerpo dolía. Sus pies estaban hinchados de estar de pie todo el día. Tenía hambre, sed, estaba exhausta. Pensó en Pancho. ¿Estaría bien? ¿Ernesto realmente lo estaba cuidando? Pensó en el rancho. ¿Ya habría tomado posesión Ernesto? ¿Estarían sus cosas todavía allí o ya las habría tirado? Pensó en Augusto. Si estuviera vivo, nada de esto estaría pasando. Estarían en su casa, cenando juntos, planeando la próxima siembra. Las lágrimas comenzaron a caer. Aurora lloró silenciosamente en la oscuridad de su cuarto sin ventanas, sintiendo que había cometido el peor error de su vida. Pero no había forma de volver atrás. Había firmado los papeles.
Había dejado todo atrás. Estaba atrapada. Los días siguientes establecieron un patrón que se volvió su nueva realidad. Despertar a las 5, limpiar la tienda, abrir a las 6, trabajar todo el día atendiendo clientes, limpiando, organizando, comer sobras frías cuando Beatriz se acordaba de darle algo, cerrar a las 9, caer en la cama exhausta. No había días libres, no había descansos, excepto los minutos que tomaba para comer. No había salario. Cuando Aurora finalmente reunió el coraje para preguntar sobre dinero, Beatriz la miró como si hubiera dicho algo ofensivo. ¿Dinero? Aurora, te estoy dando casa y comida. Eso es tu pago. ¿Acaso pensabas que la caridad era gratis? Pero trabajo 12 horas al día. Y yo te di un techo cuando no tenías nada. Te salvé de morirte de hambre en ese rancho. ¿Así es como me agradeces? ¿Pidiendo dinero? Aurora se sintió pequeña, egoísta. Lo siento, tienes razón. Por supuesto que tengo razón. Ahora vuelve al trabajo. Los rebozos no se van a organizar solos. Pasaron 3 meses así. 3 meses de trabajo incesante, de comidas escasas, de dormir en esa habitación sin ventanas que se sentía más como una tumba cada día. Aurora adelgazó. Su ropa le quedaba suelta. Tenía ojeras permanentes. Sus manos, que alguna vez fueron suaves, ahora estaban ásperas y agrietadas de tanto limpiar. Se volvió invisible para sí misma. Solo existía para servir, para trabajar, para obedecer. Hasta que un día todo cambió. Era una tarde de martes, más lenta que el usual. Aurora estaba barriendo la tienda cuando entró una mujer mayor. Tenía que tener al menos 70 años, con cabello completamente blanco recogido en un chongo tradicional. Vestía ropa zapoteca auténtica, una blusa bordada a mano, una falda larga de colores vibrantes. Sus manos estaban manchadas de lo que parecían ser tintes naturales, pero lo que más impresionó a Aurora fueron sus ojos. Eran agudos, penetrantes, como si pudieran ver directamente a través de las personas. «Buenas tardes», saludó Aurora automáticamente, con la sonrisa que Beatriz le había enseñado a mantener siempre. «¿En qué puedo ayudarle?» La mujer no respondió inmediatamente. En cambio, caminó lentamente por la tienda, tocando los textiles con dedos expertos, examinando la calidad, los diseños. Aurora la seguía a distancia respetuosa, esperando que pidiera algo. Finalmente, la mujer se giró hacia ella. «¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí, niña?» La pregunta la tomó por sorpresa. 3 meses. ¿Y te pagan bien? Aurora vaciló. Beatriz le había dicho que no hablara de su vida personal. Pero había algo en esta mujer, en la forma en que preguntaba, que hacía difícil mentir. «Me dan casa y comida», respondió cuidadosamente. La mujer hizo un sonido de disgusto en su garganta. «¿Nada más? ¿Trabajas todo el día y solo te dan techo y sobras?» «Es mi tía. Me está ayudando. Tu tía te está explotando». Las palabras fueron directas, sin suavizar. «Eso que describes no es ayuda, niña. Es esclavitud moderna». Aurora sintió algo removerse en su pecho, algo que había estado dormido, enterrado bajo capas de cansancio y resignación. «Pero no tengo a dónde ir», susurró mirando alrededor para asegurarse de que Beatriz no estuviera cerca. «No tengo dinero, no tengo familia, excepto ella». La mujer se acercó, bajando la voz. «Siempre hay opciones, niña, siempre. Pero primero tienes que abrir los ojos y ver que estás en una prisión». «¿Quién es usted?», preguntó Aurora. «Me llamo Luz, Doña Luz para la mayoría. Tengo un taller de teñido tradicional en las afueras de la ciudad. Trabajo con técnicas ancestrales zapotecas». Antes de que Aurora pudiera responder, Beatriz salió de la trastienda. Su expresión cambió inmediatamente al ver a Doña Luz, volviéndose fría. «Doña Luz», saludó con cortesía forzada. «¿Puedo ayudarle en algo?» «Solo estaba admirando sus textiles», respondió Doña Luz con voz neutral. «Aunque veo que la mayoría son producidos en masa, no hechos a mano como afirman sus etiquetas». El rostro de Beatriz se puso rojo. «No sé de qué está hablando. Todos mis productos son auténticos». «Por supuesto». Doña Luz sonrió, pero no fue una sonrisa amable. «Mi error». Se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir, se giró hacia Aurora.
Fue un placer conocerte, niña. Espero verte de nuevo. Cuando se fue, Beatriz se giró hacia Aurora con furia en los ojos. ¿Qué le dijiste? Nada. Solo la saludé. Esa mujer es una entrometida. Si vuelve, me llamas inmediatamente. No hables con ella. ¿Entendido? Entendido. Pero las palabras de doña Luz resonaban en la mente de Aurora. Explotación, esclavitud moderna, prisión. ¿Era verdad? Aurora comenzó a observar con nuevos ojos. Notó cómo Beatriz vendía rebozos por 2,000 pesos, pero le decía a Aurora que solo valían 500. Notó cómo comía en restaurantes caros, mientras Aurora masticaba frijoles fríos. Notó cómo se compraba ropa nueva cada semana, mientras Aurora usaba las mismas 2 blusas raídas. Notó que nunca había visto ni un peso del dinero de la venta del rancho. Los 50,000 pesos que Ernesto supuestamente pagaría nunca se materializaron. Cuando Aurora preguntó, Beatriz dijo que había problemas con los papeles y que llegaría pronto. Pero Aurora comenzaba a sospechar que ese dinero nunca existió, que Beatriz y Ernesto habían conspirado para robarle su propiedad por casi nada. La rabia comenzó a crecer, lenta al principio, como una semilla plantada en tierra fértil, pero creciendo cada día, alimentada por cada humillación, cada comida escasa, cada hora de trabajo no pagado. Una semana después, doña Luz regresó. Esta vez compró un tapete pequeño, uno de los pocos que realmente parecía hecho a mano. Beatriz estaba en el banco, dejando a Aurora sola en la tienda. Cuando doña Luz fue a pagar, deslizó algo junto con el dinero, una tarjeta pequeña. «Si alguna vez decides que mereces más», dijo en voz baja, «llama a este número. Conozco gente que puede ayudarte». Aurora tomó la tarjeta con manos temblorosas, escondiéndola rápidamente en su bolsillo antes de que Beatriz regresara. Esa noche, en la oscuridad de su cuarto sin ventanas, Aurora sacó la tarjeta. Tenía un nombre: Lic, Martín Solís, abogado laboral, y un número de teléfono. La guardó debajo de su colchón, junto con la fotografía de Augusto y el rebozo de su abuela, sus únicos tesoros en este lugar que se había convertido en su prisión. Pasaron varios días antes de que Aurora reuniera el coraje para hacer algo con la tarjeta, pero un incidente finalmente la empujó al límite. Era un sábado, el día más ocupado de la semana. La tienda estaba llena de turistas. Aurora había estado de pie desde las 5 de la mañana, sin descanso, sin comida. A las 4 de la tarde, mientras cargaba una pila pesada de rebozos desde la bodega, se mareó. El mundo giró. Dejó caer los rebozos y se agarró del estante para no caer. Beatriz estaba con un cliente, pero vio lo que pasó. Su expresión fue de furia, no de preocupación. Cuando el cliente se fue, Beatriz se acercó a Aurora con pasos furiosos. «¿Qué fue eso? Casi arruinas esos rebozos». «Lo siento, me sentí mareada». «¿Mareada? ¿Por qué? ¿Estás enferma?» «No he comido nada hoy». Beatriz la miró con incredulidad. «¿Y de quién es la culpa? Sabes dónde está la cocina. Si tenías hambre, debiste comer algo. Pero dijiste que no podía comer sin tu permiso. Dios mío, Aurora, ¿eres tonta o qué? Tengo que decirte todo como si fueras una niña. Come algo y vuelve al trabajo. Y no vuelvas a dejar caer mercancía. Sale de tu comida si algo se daña». Aurora subió las escaleras con piernas temblorosas. En la cocina encontró solo tortillas duras y un poco de queso seco. Comió parada, tragando rápido, sintiendo cada bocado como ceniza en su boca. Algo se rompió en ella en ese momento. Algo fundamental. Se dio cuenta de que doña Luz tenía razón. Esto no era ayuda. Esto no era familia cuidando de familia. Esto era explotación. Esto era abuso. Esto era esclavitud con otro nombre. Y Aurora no iba a tolerarlo más. Esa noche, esperó hasta que Beatriz se durmiera. Luego, con manos temblorosas, sacó la tarjeta de debajo del colchón. Bajó silenciosamente las escaleras hasta la tienda, donde había un teléfono público en la esquina de la calle. Marcó el número con dedos que apenas podían sostener las monedas. El teléfono sonó 3 veces antes de que alguien respondiera. «Bueno», una voz masculina, profesional, pero no fría. «Yo
Doña Luz me dio este número. Dijo que podrían ayudarme. Hubo una pausa. ¿Eres la muchacha de la tienda de textiles? Sí. Espéranos mañana a las 2 de la tarde en el Café Colonial frente al Zócalo. Pregunta por Doña Luz. Ella estará allí con mi madre y conmigo. No sé si pueda salir. Mi tía... Encuentra una manera, dijo la voz firmemente. Si realmente quieres ayuda, encuentra una manera. La llamada terminó. Aurora se quedó sosteniendo el auricular, su corazón latiendo tan fuerte que pensó que se saldría de su pecho. Había dado el primer paso. Ahora tenía que dar el segundo. Tenía que encontrar una manera de llegar a esa reunión sin que Beatriz sospechara. Aurora apenas durmió esa noche. Su mente trabajaba frenéticamente, planeando, calculando. ¿Cómo podría salir de la tienda a las 2 de la tarde sin que Beatriz sospechara? La respuesta llegó a la mañana siguiente, cuando Beatriz anunció que tenía una cita con su contador a las 2. «Estaré fuera aproximadamente 1 hora», dijo mientras se arreglaba. «Tú te quedas encargada de la tienda. Si viene algún cliente importante, toma su número y dile que regreso pronto. No hagas ninguna venta grande sin consultarme primero». «Sí, tía». Cuando Beatriz se fue, Aurora esperó 5 minutos para asegurarse de que no regresara por algo olvidado. Luego colgó un letrero en la puerta. «Regreso en 30 minutos», y salió corriendo. El Café Colonial estaba a 10 minutos caminando. Aurora llegó sin aliento, sudando, con el corazón latiendo salvajemente. Entró al café elegante, sintiéndose completamente fuera de lugar con su ropa gastada y su apariencia descuidada. Pero se armó de valor y se acercó al mesero. «Busco a Doña Luz». El mesero señaló una mesa en la esquina. Allí estaba Doña Luz, acompañada de un hombre de unos 40 años. Tenía aspecto profesional, traje bien planchado, lentes, maletín de cuero a su lado. «Siéntate, niña», dijo Doña Luz, señalando la silla vacía. «Él es mi hijo, el licenciado Martín Solís. Es abogado especializado en derecho laboral». Aurora se sentó, sus manos temblando visiblemente. Martín habló con voz calmada pero seria. «Mi madre me contó tu situación. Trabajas sin salario, solo por comida y alojamiento. ¿Es correcto?» Aurora asintió. «¿Cuántas horas trabajas al día?» 12, a veces 14, desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche, a veces más tarde si hay inventario». Martín tomaba notas en una libreta. «¿Días libres?» «Ninguno». «¿Te pagan algo, aunque sea propinas?» «Nada. Mi tía dice que la casa y la comida son mi pago». «¿Y la comida es adecuada?» Aurora bajó la mirada avergonzada. «Sobras, frijoles fríos, a veces tortillas duras. Ella come bien, yo como lo que queda». Martín intercambió una mirada con su madre. «Eso es explotación laboral severa. Según la ley mexicana, todo trabajador tiene derecho a salario mínimo, días de descanso, comida adecuada, condiciones dignas. Lo que describes es ilegal en múltiples niveles. Pero ella dice que me está ayudando, que le debo por darme techo». «Eso es manipulación», dijo Doña Luz con voz firme. «Nadie te debe nada por trabajar, niña. El trabajo se paga, siempre. Tu tía te está usando». «Hay más», dijo Aurora, las palabras saliendo en un torrente ahora que finalmente tenía a alguien que escuchaba. «Vendí mi rancho. Ella dijo que el comprador pagaría 50,000 pesos. Solo recibí 2,000. Ella dijo que guardaría el resto para mí, pero nunca lo he visto. Creo que me mintió. Creo que ella y el comprador conspiraron para robarme». Martín se inclinó hacia adelante. «¿Tienes copias de los documentos que firmaste?» Aurora negó con la cabeza miserablemente. «Firmé lo que me dijeron. No entendía las palabras legales. Beatriz dijo que todo estaba bien». «¿Recuerdas el nombre del comprador?» «Ernesto, no sé su apellido». «¿Y el rancho? ¿Dónde estaba ubicado?» Aurora le dio todos los detalles que recordaba. Martín seguía tomando notas. «Puedo investigar esto. Solicitar copias de documentos del registro público de la propiedad. Si lo que sospechas es cierto, si te engañaron sobre el valor real y se quedaron con el dinero, eso es fraude. Podemos demandarlo. Pero no tengo dinero para un abogado. Trabajo pro bono en casos de explotación laboral», explicó Martín, «especialmente cuando involucran a mujeres vulnerables. No me debes nada hasta que ganemos el caso,
Y cuando ganemos, mis honorarios saldrán de lo que recuperemos para ti. Aurora sintió lágrimas llenar sus ojos. ¿Por qué hacen esto por mí? Ni siquiera me conocen. Doña Luz tomó su mano con sus manos manchadas de tinte. Porque he visto demasiadas mujeres jóvenes ser explotadas, niña. Viudas, huérfanas, mujeres sin familia que las proteja. La gente piensa que pueden aprovecharse porque no tienen quien las defienda. Pero ahora nos tienes a nosotros, agregó Martín, y vamos a luchar por ti. Pero primero, dijo doña Luz, necesitas salir de esa situación. No puedes quedarte con tu tía mientras procesamos el caso legal. Podría volverse peligrosa cuando se entere. No tengo a dónde ir. Sí tienes. Doña Luz sonrió. Tengo un taller de teñido tradicional en las afueras de la ciudad. Es grande, con espacio para aprendices. Te ofrezco trabajo real, con salario real. 1,500 pesos a la semana para empezar, más comida y una habitación decente. Trabajarás 8 horas al día, 6 días a la semana, un día libre. Aurora no podía creer lo que escuchaba. 1,500 pesos a la semana. Es el salario justo para un aprendiz, y cuando aprendas más, ganarás más. ¿Cuándo puedo empezar? Cuando estés lista para irte, pero te advierto, no le digas nada a tu tía antes. Gente como ella puede volverse violenta cuando siente que pierde control. Cuando decidas irte, llámame. Vendré a recogerte. Martín sacó una tarjeta. Este es mi número personal, día o noche. Cuando estés lista, llamas. Estaremos allí en 20 minutos. Aurora tomó la tarjeta con manos temblorosas. Gracias. No sé cómo agradecerles. Agradécenos siendo fuerte, dijo doña Luz. Agradécenos tomando control de tu vida de nuevo. Aurora miró el reloj en la pared del café. Había estado fuera 25 minutos. Tenía que regresar antes de que Beatriz llegara. Se levantó apresuradamente. Tengo que irme, gracias por todo. Corrió de regreso a la tienda, llegando justo cuando Beatriz doblaba la esquina desde la dirección opuesta. ¿Por qué está cerrada la tienda?, preguntó Beatriz con tono acusatorio. Tuve que ir al baño, mintió Aurora. Fue una emergencia. Lo siento. Beatriz la miró con sospecha, pero no dijo nada más. Abrieron la tienda juntas, pero todo había cambiado. Aurora ya no se sentía impotente. Ya no se sentía atrapada. Tenía un plan, tenía ayuda, tenía esperanza. Solo necesitaba el momento correcto para actuar. Ese momento llegó 3 días después. Beatriz anunció que tenía una cena de negocios y no regresaría hasta muy tarde, posiblemente hasta la medianoche. Cierra la tienda a las 9 como siempre, deja mi cena en el horno y no toques nada en mi habitación. ¿Entendido? Entendido. En cuanto Beatriz se fue, Aurora entró en acción. Subió a su cuarto y empacó sus pocas pertenencias en la misma maleta con la que había llegado. Ropa, el rebozo de su abuela, la fotografía de Augusto, nada más. No tenía mucho porque Beatriz nunca le había dado dinero para comprar nada. Bajó con la maleta y la escondió en la trastienda. Luego cerró la tienda temprano, a las 8 en lugar de las 9. Con manos temblorosas, sacó la tarjeta de Martín y fue al teléfono público. Marcó el número. ¿Bueno? Soy Aurora. Estoy lista. ¿Dónde estás? En la tienda. Textiles Beatriz, calle Independencia. Vamos para allá. 15 minutos. ¿Estás segura de esto? Aurora pensó en los 3 meses de explotación. Pensó en las comidas escasas, el trabajo incesante, las humillaciones constantes. Pensó en su rancho robado, su dinero desaparecido, su vida reducida a servidumbre. Estoy segura. Entonces prepárate. Esto es el comienzo de tu nueva vida. Aurora colgó y esperó en la trastienda, su maleta a sus pies, su corazón latiendo salvajemente. Cada minuto parecía una hora. ¿Y si Beatriz regresaba temprano? ¿Y si había cámaras que no había visto? ¿Y si esto era un error? Pero entonces vio luces de un coche detenerse frente a la tienda. Martín y doña Luz bajaron. Aurora no esperó. Tomó su maleta, salió por la puerta trasera, la cerró con llave detrás de ella y corrió hacia el coche. «Vámonos, rápido». Subió al asiento trasero. Martín arrancó inmediatamente. Mientras se alejaban, Aurora miró hacia atrás una vez. La tienda de Beatriz desaparecía en la distancia. 3 meses de su vida, 3 meses de pesadilla. Pero ahora
Estaba libre. ¿Estás bien?, preguntó doña Luz desde el asiento delantero. Aurora se dio cuenta de que estaba temblando. Tengo miedo. ¿Y si viene a buscarme? Que venga, dijo Martín con voz firme. Ya presenté una denuncia formal por explotación laboral. La policía querrá hablar con ella, y tú estarás bajo nuestra protección. Tiene una orden de restricción pendiente. No puede acercarse a ti. ¿Una orden de restricción? La solicité esta mañana, anticipando que te irías pronto. Será aprobada mañana. Beatriz no podrá contactarte legalmente. Aurora sintió un peso enorme levantarse de sus hombros. Por primera vez en meses, respiró profundamente. Gracias, susurró. Gracias por salvarme. Tú te salvaste a ti misma, respondió doña Luz. Nosotros solo te dimos las herramientas, pero fuiste tú quien tuvo el coraje de usarlas. Condujeron durante media hora hasta llegar a las afueras de la ciudad. La casa de doña Luz era hermosa, una construcción tradicional de adobe, rodeada de jardines llenos de plantas. Muchas de estas plantas son para tintes, explicó doña Luz mientras bajaban del coche. Añil para azules, pericón para amarillos, cochinilla para rojos. Detrás de la casa había un taller grande con techo de lámina y paredes abiertas. Aurora podía ver ollas grandes, estantes llenos de frascos, madejas de lana colgando de vigas. Mañana te enseño todo, dijo doña Luz, pero esta noche descansa. La llevó a una habitación en la parte trasera de la casa. Era simple pero limpia. Tenía una cama cómoda, una ventana con vista al jardín, un armario de madera, una mesa pequeña con una lámpara. Era 10 veces mejor que el cuarto sin ventanas de Beatriz. Esta es tu habitación, dijo doña Luz. Tu espacio privado. Nadie entra sin tu permiso. Aurora dejó caer su maleta y se sentó en la cama. El colchón era suave, cómodo. Había sábanas limpias que olían a lavanda. Gracias, dijo con voz quebrada. No sé cómo. No tienes que agradecer nada todavía, interrumpió doña Luz gentilmente. Descansa esta noche. Mañana comienza tu verdadera vida. Cuando doña Luz se fue, Aurora se acostó en la cama sin siquiera quitarse los zapatos. Miró el techo, sintiendo emociones contradictorias. Alivio, miedo, esperanza, incertidumbre. Había escapado. Había dado el paso más aterrador de su vida. ¿Y ahora qué? Aurora despertó con el sol entrando por la ventana. Por un momento desorientada, no recordaba dónde estaba. Luego todo regresó. La huida, doña Luz, esta habitación nueva. Se levantó y miró por la ventana. El jardín era hermoso a la luz de la mañana. Mariposas revoloteaban entre las flores. Pájaros cantaban en los árboles. Era tan diferente del cuarto sin ventanas donde había vivido los últimos 3 meses. Alguien tocó suavemente la puerta. ¿Aurora? ¿Estás despierta? Sí, doña Luz. El desayuno está listo cuando quieras bajar. Aurora se lavó la cara en el pequeño baño adjunto a su habitación, se cambió de ropa y bajó. La cocina era grande y acogedora. Doña Luz estaba preparando huevos con frijoles, tortillas calientes, café recién hecho. El olor hizo que el estómago de Aurora gruñera. «Siéntate, niña, come». Aurora se sentó, y doña Luz le sirvió un plato generoso, comida real, caliente, abundante. Aurora comió lentamente al principio, casi sin creer que todo esto fuera para ella. «Come todo lo que quieras», dijo doña Luz, notando su vacilación. «Aquí nadie pasa hambre». Después del desayuno, doña Luz la llevó al taller. «Trabajo con tintes naturales tradicionales», explicó mientras caminaban entre las ollas y estantes. «Es conocimiento que se está perdiendo. Las generaciones jóvenes prefieren tintes químicos porque son más fáciles, más rápidos. Pero los colores no son los mismos. No tienen alma». Mostró a Aurora frascos llenos de plantas secas, raíces, insectos. «Cochinilla para rojos», dijo, mostrando un frasco lleno de insectos secos que parecían pequeñas semillas. «Se necesitan 70.000 cochinillas para hacer 1 kilo de tinte. Las recolectamos de los nopales». Abrió otro frasco. «Índigo para azules. Viene de una planta. El proceso de fermentación toma semanas». Otro frasco. «Pericón para amarillos. Crece silvestre en las montañas». Aurora escuchaba fascinada.
Nunca había pensado en de dónde venían los colores. En el rancho, si necesitaba teñir algo, compraba tinte químico en el mercado. Nunca supo que existía todo este mundo de colores naturales. Pero hay un color que es el más especial de todos, dijo doña Luz, llevándola a un estante apartado. Tomó un frasco que contenía un líquido de color púrpura profundo, casi negro, que brillaba con tonos violetas bajo la luz del sol. Púrpura de caracol, dijo con reverencia. Los antiguos zapotecos lo llamaban el color de la realeza. Solo los nobles podían usarlo. «Es hermoso», susurró Aurora. «Lo es, y vale una fortuna. 1 kilo de lana teñida con púrpura de caracol puede venderse por 50,000 pesos o más. Coleccionistas y museos pagan cualquier precio por textiles con este color». Aurora la miró con asombro. ¿50,000 pesos? O más, pero es extremadamente difícil de hacer. El tinte viene de un caracol marino llamado purpura pansa. Solo vive en ciertas costas. Solo produce el tinte en condiciones específicas, y el proceso requiere conocimiento que casi se ha perdido. Doña Luz puso el frasco de vuelta en el estante con cuidado. «Mi abuela me enseñó cuando era niña, pero ahora soy vieja, y el viaje a la costa es difícil para mí. Hace 3 años que no produzco púrpura nuevo. Este frasco es lo último que me queda». «¿Podrías enseñarme?», preguntó Aurora impulsivamente. Doña Luz la miró con ojos penetrantes. «Es difícil, niña, muy difícil. He tenido aprendices que se rindieron después de semanas. Requiere paciencia, precisión, casi intuición». «Quiero intentarlo». Doña Luz sonrió. «Primero debes aprender lo básico, los otros tintes, los procesos fundamentales. Si muestras aptitud, entonces consideraré enseñarte el púrpura». Los siguientes meses fueron de transformación completa para Aurora. Se levantaba temprano, pero ahora con propósito, no por obligación. Trabajaba duro, pero aprendiendo, creciendo, no siendo explotada. Doña Luz era una maestra exigente pero justa. Le enseñó a identificar plantas, a preparar mordientes que fijaban los colores, a calcular proporciones exactas. «El teñido es ciencia y arte combinados», explicaba. «Demasiado calor y el color se quema. Muy poco y no se fija. Tienes que sentir cuándo está correcto». Aurora descubrió que tenía un talento natural. Podía distinguir tonos sutiles que otros no veían. Podía ajustar las proporciones intuitivamente, creando colores únicos. «Tienes el don», le dijo doña Luz un día. «No se puede enseñar. O lo tienes o no lo tienes. Tú lo tienes». Las palabras llenaron a Aurora de un orgullo que nunca había sentido. Toda su vida había sido definida por lo que no podía hacer, lo que no tenía. Ahora, por primera vez, alguien reconocía algo especial en ella. Mientras tanto, Martín avanzaba con el caso legal. Había obtenido copias de los documentos que Aurora firmó para la venta del rancho. Como sospechaba, estaban llenos de irregularidades. «Beatriz falsificó información», le explicó Martín durante una de sus reuniones semanales. «El rancho fue valuado en 200,000 pesos por un tasador oficial, pero en los documentos que te hicieron firmar aparece como 50,000, y de esos 50,000 solo recibiste 2,000. ¿200,000 pesos? Aurora sintió que el piso se movía bajo sus pies. ¿Mi rancho valía tanto? Valía eso y probablemente más. Tenía acceso a agua, tierra cultivable, construcciones. Beatriz y su cómplice Ernesto te robaron casi 200,000 pesos. La magnitud del fraude dejó a Aurora sin palabras. «Pero tenemos un caso sólido», continuó Martín. «Firmaste bajo engaño, sin representación legal, sin conocer el verdadero valor. Esos documentos son inválidos. Podemos recuperar tu propiedad, o al menos el valor real en compensación. ¿Cuánto tardará? Meses, quizás 1 año. Beatriz contrató abogados caros, va a pelear, pero vamos a ganar». Beatriz, efectivamente, intentó contactar a Aurora múltiples veces. Llamadas, mensajes, hasta apareció una vez en la casa de doña Luz, pero la orden de restricción estaba en vigor. Martín llamó a la policía y Beatriz fue escoltada fuera de la propiedad con una advertencia. Si regresaba, sería arrestada. «Eres una malagradecida», gritó Beatriz desde la calle, su rostro retorcido de furia.
Te di todo y así me pagas. Vas a arrepentirte de esto. Aurora la observó desde la ventana, sintiendo no rabia sino lástima. Beatriz era una mujer vacía que solo sabía tomar, nunca dar. 6 meses después de llegar con doña Luz, Aurora había dominado todos los tintes básicos. Sus trabajos eran hermosos, vendidos en galerías de arte en Oaxaca por buenos precios. Doña Luz compartía las ganancias equitativamente. 50% para ella, 50% para Aurora. Por primera vez en su vida, Aurora tenía dinero propio. No mucho al principio, pero era suyo. Lo guardaba cuidadosamente en una cuenta bancaria que Martín la había ayudado a abrir. Fue entonces cuando doña Luz decidió que estaba lista. «Vamos a la costa», anunció una mañana. «Es tiempo de que aprendas el púrpura de caracol». El viaje a Puerto Escondido tomó 5 horas en la camioneta vieja de doña Luz. Martín insistió en acompañarlas para protección, aunque Aurora sospechaba que también tenía curiosidad por ver el proceso. «Los caracoles púrpura panza viven en las rocas», explicó doña Luz mientras conducía por la carretera serpenteante. «Solo salen durante la marea baja, y solo producen el tinte cuando se les estimula correctamente, sin matarlos. Es un proceso que requiere respeto absoluto por la naturaleza». Llegaron al amanecer. La playa estaba desierta, solo el sonido hipnótico de las olas rompiendo contra las rocas. El aire olía a sal y algas. Doña Luz llevaba un bastón especial, tallado en madera de mezquite, y pequeños frascos de vidrio. «Observa con mucho cuidado», le dijo a Aurora. «Esto solo lo haré una vez. Después tú intentarás». Caminaron sobre las rocas resbaladizas, cubiertas de musgo y percebes. Aurora casi se resbala 2 veces, pero Martín la sostuvo. Finalmente, doña Luz se detuvo. «Aquí. ¿Los ves?» Aurora miró más de cerca. Allí, aferrados a las piedras, había caracoles pequeños de concha oscura, casi negra. No eran más grandes que su pulgar. «Tienes que tocar la glándula del manto con el bastón, muy suavemente», instruyó doña Luz. «El caracol libera un líquido lechoso como defensa. Ese líquido, cuando se expone al aire y al sol, se transforma en púrpura». Demostró el proceso con movimientos precisos, casi ceremoniales. Tocó el caracol con la punta del bastón. El animal se contrajo, liberando un líquido blanco amarillento. Doña Luz lo recogió cuidadosamente en un frasco y lo puso bajo la luz directa del sol. Aurora observó, fascinada, mientras el líquido comenzaba a cambiar de color ante sus ojos. Amarillo pálido, luego verde lima, luego azul turquesa, luego índigo, y finalmente un púrpura brillante y profundo. «Es magia», susurró Aurora. «Es química antigua», sonrió doña Luz. «Los ancestros entendían estas cosas sin microscopios ni laboratorios. Solo observación, paciencia, respeto. Ahora tú intenta». Aurora tomó el bastón con manos temblorosas. Se arrodilló junto a un caracol. Respiró profundamente para calmar sus nervios y tocó la glándula con la punta del bastón. Nada pasó. «Más suave», instruyó doña Luz. «No estás atacando. Estás pidiendo un regalo». Aurora intentó de nuevo, esta vez con un toque más delicado, casi reverente. El caracol se contrajo y liberó su líquido precioso. Aurora lo recogió con cuidado en un frasco, sus manos temblando de emoción. Lo puso al sol y observó la transformación mágica de colores. «Lo hiciste», dijo doña Luz con orgullo en su voz. «En tu primer intento, eso es extraordinario». Trabajaron durante horas, hasta que la marea comenzó a subir. Habían recolectado apenas medio frasco de líquido precioso entre las dos. «¿Solo esto?», preguntó Aurora, un poco decepcionada. «Solo esto», confirmó doña Luz. «Por eso es tan valioso. Se necesitan cientos de caracoles para teñir 1 kilo de lana, y solo se puede hacer en ciertas épocas del año, cuando la luna es correcta, cuando las mareas son bajas, cuando los caracoles están activos». De regreso en el taller, doña Luz le enseñó el siguiente paso: preparar la lana, aplicar el tinte, fijar el color. El proceso tomó días de trabajo meticuloso, pero cuando terminaron, tenían una madeja de lana del púrpura más hermoso que Aurora había visto jamás. Profundo,
rico, con una luminosidad que parecía venir de dentro del color mismo. «Es perfecto», dijo doña Luz, examinando la lana bajo diferentes luces. «Tienes el don, Aurora. Realmente lo tienes». Esa madeja se vendió a un coleccionista en Ciudad de México por 40,000 pesos. Doña Luz insistió en darle a Aurora la mitad. «Pero yo solo ayudé», protestó Aurora. «Tú hiciste el trabajo. Tú tienes el talento. Mereces la recompensa». 20,000 pesos. Aurora nunca había tenido tanto dinero en su vida. Con eso, pudo pagar honorarios adicionales a Martín, quien estaba trabajando incansablemente en su caso. El caso legal estaba llegando a su punto crítico. Habría una audiencia en 2 semanas, pero entonces llegó una noticia que cambió todo. Martín apareció en el taller una tarde, su expresión seria, pero con un brillo de triunfo en los ojos. «Tengo noticias sobre el rancho». Aurora dejó de trabajar, su corazón acelerándose. El hombre a quien Beatriz vendió el rancho, Ernesto Campos, nunca completó el pago. Era un fraude completo. El rancho técnicamente sigue a tu nombre en los registros antiguos. Beatriz falsificó documentos, pero nunca completó la transferencia legal real. ¿Qué significa eso? Significa que el rancho todavía es tuyo, legalmente. Podemos recuperarlo inmediatamente. No necesitamos esperar la audiencia. Aurora sintió que las piernas se le debilitaban. Doña Luz la sostuvo. «¿Mi rancho? ¿Puedo volver?» «Puedes. Pero hay un problema». Siempre había un problema. El rancho ha estado abandonado por casi 1 año. No sabemos en qué condiciones está. Puede estar completamente destruido. Y Beatriz, cuando se entere de esto, va a pelear con todo lo que tiene. «No me importa», dijo Aurora con voz firme. «Es mío. Era de Augusto y mío. Quiero recuperarlo». 3 días después, Aurora, doña Luz y Martín hicieron el viaje al rancho. Aurora no había estado allí desde el día que se fue con Beatriz, casi 1 año atrás. El camino de tierra estaba peor de lo que recordaba, lleno de baches profundos y piedras sueltas. La camioneta avanzaba lentamente, sacudiéndose con cada irregularidad. Cuando finalmente llegaron y Aurora vio el rancho, su corazón se hundió. Estaba en ruinas. La casa tenía ventanas rotas, algunas arrancadas completamente de sus marcos. La puerta principal colgaba de una sola bisagra. El techo tenía agujeros donde las tejas se habían caído. El corral estaba colapsado en varios lugares. La cerca que rodeaba la propiedad estaba caída. La maleza había invadido todo, creciendo salvajemente sin control. Pero era suyo, era su hogar. Aurora bajó de la camioneta lentamente, sus ojos llenándose de lágrimas. Cada paso hacia la casa era un recuerdo. Aquí Augusto plantó el árbol de limón, que ahora estaba seco y muerto. Allá ella colgaba la ropa a secar en un tendedero que ya no existía. En esa esquina se sentaban a ver las estrellas en noches cálidas. Caminó hacia la casa, subió los escalones de la galería que crujieron peligrosamente bajo su peso. La puerta estaba abierta, balanceándose con el viento. Entró. El interior estaba peor que el exterior. Todo lo que tenía algún valor había sido robado. Los muebles que quedaban estaban rotos o volcados. Las paredes tenían grafiti. El piso estaba cubierto de basura, hojas secas, excrementos de animales. Aurora caminó de habitación en habitación, cada una peor que la anterior. Su dormitorio, donde había dormido con Augusto, donde habían soñado con su futuro juntos, ahora era solo un espacio vacío con un colchón podrido en el piso. Se sentó en el piso de lo que alguna vez fue su cocina y lloró. Lloró por todo lo perdido, todo lo destruido, todo lo que nunca podría recuperar. Doña Luz entró y se sentó junto a ella, pasando un brazo alrededor de sus hombros. «Sé que duele, niña, pero las casas se pueden reconstruir. Lo importante es que la tierra es tuya de nuevo». «Está todo destruido», sollozó Aurora. «Ahora sí, pero no tiene que quedarse así. Tienes dinero ahorrado, tienes habilidades, tienes amigos que te ayudarán». Martín apareció en la puerta. «Aurora, necesitas ver algo». Su tono hizo que Aurora se levantara inmediatamente. Siguió a Martín hacia la parte trasera de la propiedad, hacia donde alguna vez estuvo el corral. El corral estaba en ruinas, como todo lo demás,
Pero en la esquina más alejada, bajo un cobertizo improvisado hecho de ramas y láminas de metal oxidado, había un burro. Aurora se detuvo en seco, sin poder creer lo que veía. El burro estaba terriblemente delgado. Las costillas sobresalían dramáticamente bajo el pelaje sucio y enredado. Las patas parecían demasiado frágiles para sostener el cuerpo. Tenía heridas en los costados, probablemente de alambres de púas, pero estaba vivo. —¿Pancho? —susurró Aurora. El burro levantó la cabeza con esfuerzo. Cuando vio a Aurora, sus ojos se llenaron de reconocimiento inmediato. —¡Pancho! Aurora corrió hacia él, cayendo de rodillas en el lodo. El burro dio un paso vacilante hacia ella, luego otro. Sus patas temblaban con el esfuerzo. Cuando finalmente llegó a Aurora, empujó su hocico contra su hombro, el mismo gesto de afecto que había hecho 1000 veces antes. Aurora lo abrazó, sollozando contra su cuello sucio. —Pensé que te habían llevado. Pensé que estabas bien cuidado. Dios mío, has estado aquí solo todo este tiempo. Pancho resopló suavemente como si dijera: estaba esperándote. Doña Luz se acercó con una botella de agua. El pobre animal debe estar deshidratado. Aurora sostuvo la botella mientras Pancho bebía desesperadamente, el agua derramándose por los costados de su boca en su urgencia. Martín trajo heno de la camioneta, provisiones que habían traído por si acaso. Pancho comió con urgencia, masticando rápidamente, como si temiera que la comida desapareciera. —¿Cómo sobrevivió? —preguntó Aurora, acariciando el cuello del burro. Martín señaló el agujero grande en la cerca del corral. Salía a buscar pasto y agua. Hay un arroyo a unos 200 metros, pero siempre regresaba. Estaba esperándote. Esas palabras quebraron algo en Aurora. Lloró como no había llorado desde la muerte de Augusto. Lloró por todo lo perdido, todo lo sufrido, todo lo robado. Pero también lloró de alivio, porque había encontrado su camino de regreso, y no estaba sola. Pancho había esperado. Contra toda probabilidad, contra el hambre y la sed y el abandono, había sobrevivido y esperado. Si él pudo ser tan fuerte, ella también podía. Esa noche acamparon en el rancho. Limpiaron una habitación lo suficiente para dormir, barriendo la basura y los escombros. Martín hizo una fogata afuera. Doña Luz cocinó frijoles y tortillas en una olla que había traído. Aurora se sentó con Pancho, cepillando su pelaje con cuidado, quitando la suciedad acumulada de meses. El burro se quedó quieto, claramente disfrutando la atención, el contacto humano que había extrañado tanto. —Vamos a estar bien —le susurraba a Aurora mientras trabajaba—, los dos. Vamos a reconstruir esto, te lo prometo. Bajo la suciedad, el pelaje de Pancho todavía era gris con esa mancha blanca en el hocico que Aurora amaba. Estaba delgado, débil, herido, pero vivo, y donde había vida, había esperanza. Los siguientes meses fueron de trabajo duro como Aurora nunca había experimentado. Dividía su tiempo entre el taller de Doña Luz en la ciudad y el rancho. 3 días a la semana trabajaba con los tintes, produciendo las lanas de colores que se vendían cada vez mejor. Los otros 4 días los pasaba en el rancho, reconstruyendo. Con el dinero que ganaba del púrpura de caracol y otros tintes, contrató trabajadores locales para las reparaciones mayores. Arreglaron el techo, reemplazaron las ventanas, repararon las puertas. Aurora misma hacía el trabajo más pequeño: pintar paredes, limpiar pisos, plantar un nuevo huerto. Cada tabla que clavaba, cada pared que pintaba, era evidencia tangible de su fuerza, de su capacidad, de su valor. Pancho mejoraba gradualmente. Con comida regular, agua limpia y cuidado constante, comenzó a ganar peso. Las heridas sanaron. Su pelaje recuperó algo de brillo. Aurora construyó un corral nuevo, más fuerte que el anterior. Compró cabras nuevas, gallinas, semillas para plantar. Poco a poco, el rancho volvía a la vida. Pero su verdadero proyecto era el taller de teñido. Construyó un espacio especial detrás de la casa, diseñado específicamente para trabajar con tintes naturales. Instaló fogones grandes de piedra, estantes para plantas secas, un área techada para secar lana, mesas de trabajo amplias. Doña Luz venía a visitarla frecuentemente,
trayendo conocimiento, consejos, apoyo moral. «Estás creando algo especial aquí», le dijo un día, observando el taller en construcción. «Un lugar donde el conocimiento antiguo puede vivir de nuevo, donde puede crecer». Aurora también hizo un descubrimiento sorprendente. Mientras exploraba las montañas cerca del rancho, buscando plantas para tintes, encontró algo extraordinario. En las rocas, junto a un arroyo pequeño, crecía un musgo de color verde azulado brillante. Tomó una muestra y la llevó a Doña Luz. La mujer mayor examinó el musgo con creciente emoción, sus manos temblando ligeramente. «Aurora, ¿sabes qué es esto?» «Musgo. Es un líquen muy raro. Se llama Rochella tinctoria. Los antiguos lo usaban para hacer un tinte púrpura, diferente del caracol pero igual de valioso. Pensé que ya no existía en esta región. Hace décadas que no veo una muestra». «¿Es valioso?» «Muy valioso. Y si tienes una fuente natural en tu propiedad...» Doña Luz hizo una pausa, calculando mentalmente. «Podrías producir púrpura sin necesidad de viajar a la costa cada vez. Podrías tener una operación completa aquí, independiente. ¿Me enseñarías cómo usarlo?» «Por supuesto, pero es un proceso completamente diferente al del caracol. Requiere fermentación, paciencia, tiempo, semanas de preparación». Aurora no se desanimó. «Tengo tiempo y tengo paciencia». El proceso de extraer tinte del líquen era complejo y delicado. Había que recolectar el líquen con cuidado, sin dañar las rocas. Luego fermentarlo en orina humana mezclada con cal durante semanas, removiendo diariamente. «Sé que suena desagradable», dijo Doña Luz con una sonrisa, «pero así lo hacían los ancestros. La química moderna puede explicar por qué funciona, pero ellos lo descubrieron solo con observación y experimentación». Aurora experimentó durante semanas, ajustando proporciones, tiempos de fermentación, temperaturas. Pancho la acompañaba siempre, pastando cerca mientras ella trabajaba, su presencia constante y reconfortante. El burro se había convertido en su compañero inseparable. Cuando Aurora trabajaba en el taller, Pancho estaba cerca. Cuando caminaba por la propiedad, Pancho la seguía. Por las noches, se acostaba cerca de la ventana de su dormitorio. Era como si temiera que si la perdía de vista, ella desaparecería de nuevo. Finalmente, después de semanas de intentos, Aurora logró producir un púrpura hermoso del líquen. No era exactamente igual al del caracol, pero era único, especial, con tonos que variaban de violeta profundo a magenta brillante, dependiendo de la luz. Doña Luz quedó impresionada. «Esto es excepcional, Aurora. Nunca había visto este tono exacto. Es tuyo, completamente original. Deberías llamarlo algo especial». Aurora pensó por un momento mirando la lana teñida que brillaba bajo el sol. «Púrpura de esperanza», dijo finalmente, «porque representa esperanza, la esperanza que casi pierdo, pero que encontré de nuevo». El púrpura de esperanza de Aurora comenzó a venderse en galerías de arte en Oaxaca, Ciudad de México, incluso Guadalajara. Coleccionistas preguntaban específicamente por él. Diseñadores de alta costura querían usarlo en sus creaciones. La demanda creció rápidamente. Aurora no podía producir suficiente para satisfacer todos los pedidos. Con las ganancias, expandió su operación. Contrató a 2 mujeres del pueblo cercano para ayudarla. Marta, una viuda de 40 años con 3 hijos, y Rosa, una madre soltera de 25, que había sido rechazada por su familia. Les enseñó las técnicas, compartiéndolas generosamente, sin guardar secretos. Les pagó salarios justos, mejores que cualquier cosa que pudieran ganar en otro lugar. «Nunca voy a hacer lo que Beatriz me hizo», le dijo a Doña Luz. «Nunca voy a explotar a nadie. El conocimiento debe compartirse, no acapararse». El rancho se transformó completamente. Ya no era el lugar abandonado y triste que Aurora había encontrado. Era vibrante, lleno de vida, lleno de color. Había lana teñida secándose al sol en todos los colores del arcoíro. Había mujeres trabajando, riendo, compartiendo historias mientras preparaban tintes. Había cabras pastando, gallinas picoteando, el huerto produciendo vegetales. Y había Pancho, completamente recuperado ahora, su pelaje brillante,
sus ojos alertas y felices. Se había convertido en la mascota de todos, saludando a visitantes, cargando ocasionalmente materiales ligeros, siendo amado por todos. Un año después de recuperar el rancho, Aurora recibió una visita inesperada. Un hombre llegó en una camioneta, de unos 35 años, de rostro amable y manos que mostraban trabajo duro. Tenía esa complexión fuerte de alguien acostumbrado al trabajo físico, pero sus ojos eran gentiles. Se presentó como Daniel Ruiz, veterinario de un pueblo cercano. «Escuché sobre su trabajo con tintes naturales», dijo, quitándose el sombrero respetuosamente, «y sobre su burro que sobrevivió solo durante casi un año. Me gustaría examinarlo, si me permite, sin costo. Solo curiosidad profesional». Aurora aceptó, intrigada. Observó mientras Daniel examinaba a Pancho con manos expertas pero gentiles. Revisó sus dientes, sus cascos, escuchó su corazón, palpó sus músculos. «Es un animal extraordinario», dijo finalmente, con admiración genuina en su voz. «La mayoría de los burros no habrían sobrevivido lo que él pasó. Tiene una voluntad de vivir excepcional, y ahora está en excelente condición. Usted lo ha cuidado muy bien». «Me estaba esperando», dijo Aurora suavemente. No podía rendirse porque sabía que yo regresaría. Daniel la miró con comprensión profunda. Los animales son más leales de lo que la gente cree, especialmente cuando han sido amados verdaderamente. Comenzó a visitar regularmente después de eso, siempre con alguna excusa: revisar a Pancho, traer suplementos vitamínicos para las cabras, ofrecer consejos sobre el cuidado de los animales. Pero Aurora notaba cómo sus ojos se demoraban en ella, cómo su sonrisa se volvía más cálida cuando hablaban, cómo encontraba razones para quedarse más tiempo cada visita. Y se dio cuenta, con sorpresa, de que ella también esperaba sus visitas, que su corazón latía un poco más rápido cuando veía su camioneta acercarse por el camino, que se arreglaba un poco más en los días que sabía que vendría. Doña Luz lo notó, por supuesto. Poco escapaba a sus ojos agudos. «Ese veterinario te mira de una manera especial», comentó un día mientras trabajaban juntas en el taller. Aurora sintió calor subir a sus mejillas. «No digas tonterías». «No son tonterías, y tú también lo miras así. Todavía amo a Augusto». «Por supuesto que sí, siempre lo amarás. Fue tu primer amor, tu primer esposo». Doña Luz dejó de trabajar y tomó las manos de Aurora entre las suyas. «Pero eso no significa que tu corazón no pueda abrirse de nuevo. Augusto querría que fueras feliz, que vivieras completamente, no solo que sobrevivieras». Las palabras resonaron en Aurora durante días. Una tarde, Daniel llegó con algo especial: un cachorro de perro pastor, todo patas grandes y orejas caídas. «Para el rancho», explicó. «Necesitas protección aquí, especialmente cuando trabajas sola. Este perrito crecerá para ser un guardián excelente. Su madre es la mejor perra pastora de la región». Aurora tomó el cachorro, sintiendo su calor, su energía, sus lamidas entusiastas en su cara. «Gracias, es perfecto». «Como tú», dijo Daniel suavemente. Aurora levantó la vista, sorprendida por la intensidad en su voz. Daniel la miraba con una expresión que no había mostrado antes: vulnerable, esperanzada, temerosa. «Aurora, sé que es pronto, sé que has pasado por mucho, pero no puedo seguir pretendiendo que vengo solo por los animales». Respiró profundamente. «Vengo por ti. He estado viniendo por ti desde la primera vez que te vi». El corazón de Aurora latía fuerte. «Daniel, no necesitas responder ahora. No necesitas decir nada. Solo quería que supieras que cuando estés lista, si alguna vez estás lista, yo estaré aquí, esperando». Esa noche, Aurora se sentó en la galería de su casa reconstruida mirando las estrellas. El cachorro dormía a sus pies. Pancho descansaba en su corral, visible desde donde ella estaba sentada. Todo estaba en paz. Pensó en Augusto, en los 3 años que compartieron, en cómo la amó, cómo la hizo sentir segura y valorada, en cómo construyeron una vida juntos en este mismo rancho, y supo, con certeza tranquila, que él querría que ella fuera feliz, que no se quedara atrapada en el pasado, llorando por lo que ya no podía ser, sino que viviera plenamente en el presente. A la semana siguiente,
Cuando Daniel vino a visitar, Aurora lo estaba esperando en la galería. Había preparado cena, mole que había estado cocinando todo el día, arroz, tortillas hechas a mano, agua fresca de Jamaica. ¿Quieres quedarte a cenar?, preguntó, su voz más firme de lo que se sentía. La sonrisa de Daniel iluminó su rostro completo. Me encantaría. Comieron bajo las estrellas, en la misma galería donde Aurora había cenado tantas veces con Augusto. Pero esto no se sentía como una traición. Se sentía como un nuevo capítulo. Hablaron de todo y nada, de sus vidas, sus sueños, sus miedos. Daniel le contó sobre su infancia en un rancho similar, sobre cómo siempre supo que quería trabajar con animales. Aurora le contó sobre su viaje, la pérdida, la explotación, la recuperación. Eres la mujer más fuerte que conozco, dijo Daniel con admiración genuina. Lo que has sobrevivido, lo que has construido, es extraordinario. No me sentía fuerte cuando estaba en ese cuarto sin ventanas, comiendo frijoles fríos, trabajando 14 horas al día. Pero lo eras, porque sobreviviste, porque cuando se te presentó la oportunidad de escapar, la tomaste, porque reconstruiste tu vida desde cero. Cuando Daniel se fue esa noche, besó suavemente la frente de Aurora. Gracias, susurró. ¿Por qué? Por darme una oportunidad, por confiar en mí. Los meses siguientes fueron de florecimiento. La relación entre Aurora y Daniel creció lentamente, orgánicamente, como una planta bien cuidada. Él respetaba su pasado, nunca presionaba, siempre paciente. Entendía que Aurora necesitaba tiempo para abrir su corazón completamente de nuevo, pero poco a poco, las paredes que Aurora había construido alrededor de su corazón comenzaron a desmoronarse. El negocio de Aurora también florecía. Su púrpura de esperanza se había vuelto tan famoso que recibía pedidos de Europa. Galerías en París y Madrid querían sus textiles. Contrató a más mujeres del pueblo, todas con historias similares a la suya. Viudas, madres solteras, mujeres que habían sido rechazadas o explotadas. Les enseñaba las técnicas ancestrales, les pagaba salarios justos, las trataba con dignidad y respeto. El rancho se convirtió en más que una propiedad, se convirtió en una comunidad, un lugar donde mujeres que habían sido invisibles encontraban su voz, su valor, su propósito. Doña Luz venía menos frecuentemente ahora. Su salud se deterioraba lentamente, los años finalmente cobrando su precio, pero cuando venía, se sentaba en la galería con Aurora, observando todo lo que habían construido juntas. «Estoy orgullosa de ti», le dijo un día, su voz más débil de lo que solía ser. «Llegaste sin nada, rota y explotada. Mira lo que has creado. No lo habría logrado sin ti. Me salvaste. Yo solo te di una oportunidad. Tú hiciste el resto. Tu fuerza, tu talento, tu corazón. Todo eso es tuyo. Siempre lo fue. Solo necesitabas recordarlo». 1 año y medio después de recuperar el rancho, Daniel le propuso matrimonio. Fue simple, perfecto. Estaban sentados junto al arroyo donde Aurora había encontrado el líquen precioso. Pancho pastaba cerca. El cachorro, que ya no era cachorro, corría persiguiendo mariposas. El sol se ponía pintando el cielo de naranjas, rosas y púrpuras. «Aurora», dijo Daniel tomando sus manos entre las suyas, «no quiero apurarte. No quiero reemplazar lo que tuviste con Augusto. Ese amor fue real y siempre será parte de ti». Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. «Pero quiero construir algo nuevo contigo, algo nuestro. Quiero despertar cada mañana a tu lado. Quiero trabajar contigo en este rancho. Quiero envejecer contigo, ver qué más podemos crear juntos». Sacó un anillo simple de plata. Engastada en él, había una pequeña piedra que brillaba con un púrpura profundo. Aurora la reconoció inmediatamente. Era un fragmento de lana teñida con su púrpura de esperanza, de alguna manera preservado en resina transparente. «¿Te casarías conmigo?». Aurora miró el anillo, luego a Daniel, luego al rancho que había reconstruido con sus propias manos. Miró a Pancho, que había esperado por ella cuando todos la habían abandonado. Miró al cielo pintado de colores que ella misma podía crear ahora. Pensó en todo el camino que había recorrido, de esposa feliz a viuda devastada, de víctima explotada a mujer empoderada, de sola y rota
rodeada de amor y propósito. Sí, dijo con sonrisa radiante, lágrimas de felicidad corriendo por sus mejillas. Sí, me casaré contigo. Daniel la besó mientras el sol se ponía completamente, y Pancho rebuznó suavemente, como si estuviera dando su bendición. La boda fue pequeña, pero hermosa. Se casaron en el rancho, bajo un arco decorado con textiles teñidos en todos los colores del arco iris, cada uno hecho por Aurora y sus aprendices. Doña Luz estuvo allí, débil pero sonriente, sostenida por su hijo Martín. Las mujeres que trabajaban en el taller prepararon la comida. Vecinos del pueblo vinieron a celebrar. Y Pancho, por supuesto, tuvo un lugar de honor, decorado con flores silvestres y cintas de colores. Él nos reunió a todos, dijo Aurora en su discurso, su voz clara y fuerte. Cuando pensé que estaba completamente sola, Pancho estaba esperándome. Me enseñó que el amor verdadero no abandona, incluso cuando todo parece perdido. Me enseñó que la lealtad existe, que vale la pena luchar, que siempre hay esperanza. Después de la boda, Daniel se mudó al rancho, trayendo su práctica veterinaria con él. Construyeron una clínica pequeña en la propiedad, donde atendía a animales de toda la región. El rancho se convirtió en algo más que un hogar o un negocio. Se convirtió en un centro comunitario. Las mujeres venían a aprender teñido. Los granjeros traían sus animales a la clínica. Los niños del pueblo venían a jugar con Pancho y los otros animales. Aurora nunca olvidó de dónde venía. Cada mujer que contrataba era alguien que necesitaba una oportunidad. Viudas, madres solteras, mujeres que habían sido rechazadas o explotadas. Todas merecemos una segunda oportunidad, les decía. Todas merecemos ser valoradas por lo que podemos hacer, no definidas por lo que hemos perdido. 2 años después de la boda, Aurora dio a luz a una niña. La llamaron Luz, en honor a Doña Luz, quien había fallecido pacíficamente 6 meses antes, rodeada de su familia. La bebé nació sana y fuerte, con los ojos oscuros de su madre y el cabello castaño de su padre. Aurora la sostuvo, sintiendo un amor tan intenso que casi dolía. «Pensé que nunca tendría esto», le dijo a Daniel con lágrimas en los ojos. «Pensé que mi vida había terminado cuando murió Augusto». «Tu vida estaba comenzando», respondió Daniel, besando su frente y la de su hija. «Solo no lo sabías todavía». Cuando Luz tenía 6 meses, algo extraordinario sucedió. Un hombre apareció en el rancho, bien vestido con traje europeo, acento francés. Se presentó como Henri Dubois, curador de un museo textil en Lyon, Francia. «He estado siguiendo su trabajo durante 2 años», explicó en español cuidadoso. «Su púrpura de esperanza es único en el mundo. La técnica que ha desarrollado, combinando métodos ancestrales zapotecos con innovación moderna, es extraordinaria». «Gracias», dijo Aurora, halagada pero confundida sobre por qué estaba allí. «Queremos hacer una exposición completa de su trabajo. 6 meses en nuestro museo principal. Traeremos sus textiles, documentaremos su proceso, contaremos su historia completa». Aurora se quedó sin palabras. «Y», continuó Henri, «queremos comprar piezas para nuestra colección permanente. Estamos preparados para ofrecer 500,000 pesos por 10 de sus mejores trabajos». Daniel, que estaba parado junto a Aurora con Luz en brazos, apretó su hombro. Ella apenas podía respirar. ¿500,000 pesos? Su trabajo lo vale. Es arte, historia y ciencia combinados. Es patrimonio cultural vivo. Es invaluable. Aurora aceptó la oferta del museo. La exposición se realizó 1 año después. Ella, Daniel y la pequeña Luz viajaron a Francia, su primer viaje fuera de México. Ver sus textiles colgados en un museo prestigioso, con luces especiales iluminando cada detalle del color, con placas explicando su historia y técnica en francés e inglés, fue surrealista. Había personas de todo el mundo admirando su trabajo. Escuchó a una mujer japonesa decir que el púrpura era el más hermoso que había visto jamás. Vio a un hombre italiano tomar fotografías de cada pieza, estudiando los tonos bajo diferentes ángulos de luz. «De viuda explotada a artista internacional», murmuró Daniel con orgullo, sosteniendo a Luz que miraba todo con ojos grandes y curiosos. «Mira lo lejos que has llegado».
Pero Aurora sabía que el verdadero éxito no era el dinero o la fama internacional. Era la vida que había construido. Era el rancho lleno de vida y color. Eran las mujeres que ahora tenían empleos dignos y propósito. Era Daniel a su lado. Era Luz durmiendo en sus brazos. Era Pancho esperándola en casa. Cuando regresaron a México, Aurora tomó una decisión importante. Con el dinero de la exposición y las ventas al museo, estableció una fundación. Fundación Luz y Esperanza la llamó, en honor a Doña Luz y al púrpura que había cambiado su vida. Su misión: ayudar a viudas jóvenes, especialmente en áreas rurales, a establecer negocios y recuperar su independencia. Proporcionaba microcréditos sin interés, capacitación en oficios tradicionales, apoyo legal gratuito a través de Martín y otros abogados que se unieron a la causa, todo lo que ella había necesitado y que Doña Luz y Martín le habían dado. «Voy a multiplicar lo que recibí», explicó en la ceremonia de inauguración. «Voy a asegurarme de que ninguna mujer tenga que pasar por lo que yo pasé con Beatriz, que ninguna mujer sea explotada, robada, reducida a nada». La fundación creció rápidamente. En 5 años, había ayudado a más de 200 mujeres a establecer negocios, talleres de tejido, panaderías, granjas pequeñas, tiendas de artesanías, cooperativas de costura. Cada una de esas mujeres era una historia de transformación, de víctima a sobreviviente a triunfadora. Aurora visitaba a cada una personalmente, compartiendo su propia historia sin vergüenza, ofreciendo no solo dinero, sino esperanza tangible. «Si yo pude hacerlo», les decía una y otra vez, «ustedes también pueden. No están solas. Nunca más estarán solas». Beatriz, mientras tanto, había desaparecido de Oaxaca después de perder el caso legal. Rumores decían que se había mudado a Veracruz, que había intentado el mismo esquema con otra joven viuda, que había sido arrestada nuevamente. Aurora no sentía satisfacción por su caída, solo sentía lástima por una mujer tan vacía que solo sabía tomar, nunca dar. Una mujer que nunca entendería que la verdadera riqueza no está en lo que acumulas, sino en lo que compartes. Cuando Luz cumplió 5 años, Aurora le enseñó a teñir su primera madeja de lana. La niña eligió púrpura, por supuesto. «Como mamá», dijo con orgullo, sus manos pequeñas sosteniendo el líquen que Aurora había recolectado. Trabajaron juntas, Aurora guiando las manos de su hija, enseñándole el conocimiento que Doña Luz le había transmitido, que ahora pasaba a la siguiente generación. «Esto es más que hacer colores bonitos», le explicó mientras removían la mezcla de fermentación. «Esto es historia, es cultura, es el conocimiento de nuestros ancestros zapotecos, pasando de generación en generación. Es nuestra responsabilidad preservarlo». «¿Yo se lo enseñaré a mis hijos?», preguntó Luz. «Si quieres, pero lo importante es que tengas opciones, que puedas elegir tu propio camino, hacer lo que te haga feliz. Eso es lo que yo quiero para ti, libertad para elegir, para ser quien quieras ser». Esa noche, Aurora se sentó en la galería como hacía casi todas las noches. Daniel estaba dentro, acostando a Luz. Pancho descansaba en su corral, ahora viejo y gris, pero todavía fuerte, todavía presente. Aurora miró las estrellas, las mismas estrellas que había mirado con Augusto tantos años atrás. «Gracias», susurró al cielo. «Gracias por todo, lo bueno y lo malo, porque todo me trajo hasta aquí». Pensó en su viaje, de esposa feliz a viuda devastada, de víctima explotada a mujer empoderada, de aprendiz a maestra, de sola a rodeada de amor. Cada paso había sido necesario, cada dolor había enseñado algo, cada caída había fortalecido algo. Daniel salió y se sentó a su lado, tomando su mano como había hecho miles de veces. «¿En qué piensas?» «En lo extraña que es la vida. Cómo a veces tienes que perderlo todo para encontrar lo que realmente importa». «¿Y qué importa realmente?». Aurora sonrió, apretando su mano. Este momento, esta vida que construimos juntos, las personas que ayudamos, el amor que compartimos, el conocimiento que preservamos, el futuro que estamos creando para Luz y para todas las mujeres que vendrán después». Se quedaron sentados en silencio cómodo, observando las estrellas, escuchando los sonidos nocturnos del rancho.
el canto de los grillos, el susurro del viento entre los árboles, el rebuzno suave de Pancho desde su corral. «Te amo, Pancho», llamó Aurora suavemente hacia la oscuridad. El burro rebuznó de nuevo, más fuerte esta vez, como diciendo, «Yo también te amo». Aurora sonrió. Su fiel compañero que la había esperado cuando todos la habían abandonado, que había sobrevivido solo para verla regresar, que le había enseñado el verdadero significado de la lealtad. 10 años más pasaron en un suspiro de felicidad y propósito. Luz creció hasta convertirse en una joven brillante y compasiva de 15 años. Había heredado el talento de su madre para los colores y el amor de su padre por los animales. Pero más que eso, había heredado el espíritu de resiliencia de Aurora. El rancho prosperaba de maneras que Aurora nunca imaginó. Ya no era solo un taller de teñido, sino una escuela completa de artes textiles tradicionales. Estudiantes venían de todo México, incluso de otros países, para aprender las técnicas ancestrales que Aurora había preservado y perfeccionado. La Fundación Luz y Esperanza había crecido exponencialmente. Ahora tenía oficinas en 8 estados, había ayudado a más de 1000 mujeres a establecer negocios independientes. Pero siempre, Aurora regresaba al rancho. Siempre regresaba a Pancho. El burro tenía ahora casi 20 años. Su pelaje era completamente gris, sus movimientos lentos y cuidadosos. Ya no podía cargar peso ni caminar largas distancias. Pero sus ojos seguían siendo dulces, su espíritu seguía siendo fuerte. Aurora pasaba tiempo con él cada día, sin falta. Lo cepillaba, le hablaba, compartía con él sus pensamientos como había hecho durante todos estos años. «Eres mi héroe», le decía. «Nunca lo olvides. Me salvaste cuando más lo necesitaba. Me enseñaste a esperar, a tener fe, a no rendirme». Una mañana de primavera, Aurora despertó con un presentimiento. Se levantó antes del amanecer y fue directamente al corral. Pancho estaba acostado en su lugar favorito, bajo el árbol de mezquite que daba sombra. Cuando Aurora se acercó, el burro levantó la cabeza con esfuerzo. Aurora se arrodilló junto a él, acariciando su cuello. «Hola, mi amigo. ¿Cómo estás hoy?» Pancho la miró con esos ojos profundos, inteligentes, y Aurora supo, simplemente supo. «Estás cansado, ¿verdad?», susurró, con lágrimas ya corriendo por sus mejillas. «Has luchado tanto tiempo, has sido tan fuerte, pero ya es tiempo de descansar». Pancho empujó su hocico contra su mano, el mismo gesto de afecto que había hecho 1000 veces antes. Aurora se acostó junto a él en la tierra, abrazando su cuello, sintiendo su calor, su respiración que se volvía más lenta, más superficial. «Gracias», le dijo con voz quebrada. «Gracias por esperarme cuando estaba perdida. Gracias por enseñarme lo que es el amor incondicional. Gracias por cada día que pasamos juntos. Gracias por salvarme». Daniel y Luz llegaron, habiendo notado su ausencia. Se arrodillaron junto a Aurora, los tres rodeando a Pancho con amor. «Te queremos, Pancho», susurró Luz, acariciando su rostro. «Siempre te vamos a querer». Los tres se quedaron allí, mientras el sol salía lentamente, pintando el cielo de rosas y dorados. Pancho respiraba cada vez más despacio, más tranquilo. Aurora le cantaba suavemente, las mismas canciones que su abuela le había cantado, canciones de amor, de despedida, de gratitud. Cuando el sol tocó finalmente el horizonte, Pancho exhaló una última vez. Fue tan suave, tan pacífico, que casi no se notó. Simplemente cerró los ojos y se fue. Aurora lloró sobre su cuello durante largo rato. Daniel y Luz la abrazaban, llorando también, compartiendo el dolor de perder a un miembro de la familia que había sido testigo de todo, que había estado presente en cada momento importante. Enterraron a Pancho bajo el árbol de mezquite, en el lugar que había amado. Aurora plantó flores silvestres sobre su tumba, las mismas flores que usaba para algunos de sus tintes naturales. «Siempre estarás aquí», dijo, tocando la tierra suavemente. «Siempre serás parte de este lugar, de esta vida que construimos juntos. Tu espíritu vivirá en cada mujer que ayudamos, en cada color que creamos, en cada acto de lealtad y amor». Encargó una lápida de piedra tallada. Decía simplemente, «Pancho,
amigo leal, corazón valiente, amor eterno. El dolor fue profundo, pero gradualmente se transformó en gratitud por todos los años que habían compartido. Y Aurora supo que Pancho nunca la había abandonado realmente. Su espíritu vivía en esta tierra, en esta familia, en cada decisión valiente que tomaba, en cada mujer que ayudaba a levantarse. La Hacienda Esperanza continuaría prosperando durante generaciones, y cada generación contaría la historia de cómo todo comenzó, con una viuda sin nada, un burro abandonado que esperó y un púrpura que brillaba con la promesa de esperanza. Querida amiga, querido amigo que nos has acompañado en el viaje de Aurora, si has llegado hasta aquí es porque algo en esta historia tocó tu corazón. Tal vez tú también has sido explotada por alguien en quien confiabas. Tal vez tú también has perdido algo o alguien que parecía ser tu mundo entero. Tal vez tú también te has sentido invisible, sin valor, sin futuro. Quiero que sepas algo importante. Aurora no es un personaje de fantasía. Es un reflejo de la fuerza que existe en cada uno de nosotros, especialmente en las mujeres que han sido subestimadas, rechazadas, explotadas. La historia de Aurora nos enseña verdades fundamentales. Primero, cuando alguien te ofrece ayuda que parece demasiado buena para ser verdad, probablemente lo es. La verdadera ayuda empodera, no esclaviza. La verdadera generosidad da sin esperar control a cambio. Segundo, nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo. Aurora tenía 23 años cuando su vida se derrumbó. Tú puedes tener 30, 40, 50, 60. La edad no importa. Lo que importa es la decisión de levantarte. Tercero, el amor verdadero, ya sea de un animal, un amigo o una pareja, no explota, no manipula, no controla. El amor verdadero espera, apoya, celebra tu crecimiento. Cuarto, tienes dones únicos que el mundo necesita. Aurora descubrió su talento para los tintes naturales. Tú tienes algo especial también. Puede ser un talento artístico, una habilidad práctica, una capacidad de conectar con personas, una sabiduría ganada a través del sufrimiento. Sea lo que sea, es valioso. Quinto, cuando te levantas, tienes la responsabilidad de ayudar a otros a levantarse también. Aurora no guardó su éxito para ella misma, creó una fundación, enseñó a otras mujeres, multiplicó las oportunidades. Ese es el verdadero legado. Si estás en una situación de explotación ahora mismo, si alguien te está usando, controlando, haciéndote sentir que no vales nada, escúchame bien. Eso es mentira. Vales mucho. Mereces respeto. Mereces un salario justo por tu trabajo. Mereces ser tratada con dignidad. Y hay ayuda disponible. Busca organizaciones de apoyo a mujeres en tu comunidad. Habla con un abogado. Confía en alguien que genuinamente quiera tu bienestar, no tu servidumbre. El primer paso es el más difícil, reconocer que estás siendo explotada. El segundo paso es decidir que mereces más. El tercer paso es actuar. No será fácil. Aurora tuvo miedo, tuvo dudas. Hubo momentos en que quiso rendirse, pero siguió adelante. Y mira lo que logró. Tú también puedes. No necesitas encontrar un líquen mágico que produzca púrpura valioso. No necesitas un burro que te espere un año. Lo que necesitas ya está dentro de ti. Coraje, resiliencia, la capacidad de soñar con algo mejor. Y no estás sola. Somos una comunidad aquí en Cuentos de Viuda. Cada persona que escucha estas historias está luchando sus propias batallas, sanando sus propias heridas, construyendo su propio futuro. Estamos contigo. Tus luchas son válidas. Tu dolor es real, pero también lo es tu fuerza. Así que si esta historia te inspiró, compártela. Cuéntasela a alguien que la necesite escuchar. Comenta tu propia experiencia si te sientes cómoda, porque cuando compartimos nuestras historias, cuando nos apoyamos mutuamente, todos nos volvemos más fuertes. Eres importante. Tu vida tiene valor. Tu futuro puede ser brillante, sin importar cuán oscuro parezca el presente. Y recuerda siempre, como Aurora descubrió, a veces tienes que perderlo todo para encontrar tu verdadero poder. A veces el final
es solo el comienzo de algo extraordinario. Sigue adelante. Sigue luchando. Sigue creyendo en ti misma. Porque tu historia de transformación está esperando ser escrita. Y nosotros estaremos aquí, aplaudiendo cada paso que des hacia tu libertad, tu poder, tu felicidad. Con todo nuestro amor y apoyo, tu familia de Cuentos de Viuda. Nos vemos en la próxima historia. Y recuerda, siempre hay un nuevo amanecer esperando. Siempre hay un púrpura único que solo tú puedes crear.